tuve que hacer una pausa en la fabricación de las llantas para ocuparme de la agujereadora de pie. Agujereadora de columna que tengo hace 23 años por lo menos, casi 24, que ahora les voy a contar un poquito qué es lo que pasó y por qué me tengo que ocupar de esto en esta instancia, en esta etapa ya de fabricación de las llantas. Esto es algo que tenía que haber estado resuelto desde hacía rato, que traté de resolverlo, pero bueno, las cosas no se dieron como debían darse. Antes que nada, mención especial y agradecimiento a Luis y Lautaro de Tornería Mecánica Furia, porque me han hecho la columna esta que se ve acá para la máquina, una de las modificaciones que les voy a hacer, después se los voy a detallar. Me han hecho un trabajo extraordinario, lo han torneado de punta a punta, parece con una terminación superficial que parece rectificado. Aparte la medida que yo les di, a la centésima me lo sacaron. La verdad, lo maquinó Lautaro, así que Lautaro, un genio con esto. Es algo que yo no podía hacer con mi torno, pues no me daba largo entre puntas. Me lo han hecho ellos, me lo hicieron de un día para otro. La verdad, espectacular. Bueno, después les voy a contar más en detalle sobre esto. Vamos al principio de todo. Para esto, volvemos a las llantas. La plantilla está prácticamente terminada. Solamente falta avellanar algunos agujeros y terminar de pasar algunos. Ven acá, hay uno que falta, ahí faltan dos, ahí falta otro más. En realidad están hechos en un 90%, son todos pasantes menos estos que faltan. Por ejemplo, este está hecho en el 90% de su profundidad, falta simplemente pasarlo. ¿Por qué? Porque me coincidían con las mordazas del plato con el que lo estaba sujetando la mesa divisora. Entonces, para no dañar las mordazas, los dejé 1 milímetro menos para después, una vez al sacarlo, seguir haciendo la perforación con esa máquina que está desarmada. Bien, la plantilla funciona de esta manera. Tiene un centrador de una medida de un lado y otro de otro. Las llantas tienen distintos diámetros cada mitad. Una es porque es centro de rueda, esa es centro de rueda, y la otra es brida, que es la que verá acoplada sobre esta superficie que se ve acá. Bien, entonces, esto trabaja de esta manera, simplemente. Esto se apoya acá. Y estoy en condiciones de hacer los 24 agujeros, divisiones de 32, pero van 24 agujeros, 16 principales y 8 auxiliares, ¿sí? Y los 5 de rueda, centrados sobre el propio agujero de la llanta. Que recordemos que este agujero de la llanta está completamente concéntrico con el apoyo del talón. Esto se hace al torno, al momento, después de la soldadura, mejor dicho. Bueno, cuando queremos hacer los agujeros sobre esta mitad, damos vuelta a la plantilla, utilizamos la otra mitad, mejor dicho, la otra cara, y calza. Esto está con un ajuste muy fino, digamos, esto no tiene movimiento radial prácticamente, esto está hecho con el torno a medida. Y hago los agujeros. Bien, este método es muy práctico para hacer producción, sin cometer equivocaciones. Es decir, esta pieza, esta plantilla la hice con la fresadora, con una agujereadora fresadora en realidad, que es de alta precisión, como la tengo yo configurada, con reglas digitales, con un trabajo especial que se hizo en el cabezal. Es una máquina de alta precisión. Es para hacer esto, para hacer la plantilla. No es para estar haciendo un agujero atrás de otro, porque voy a desgastar la máquina y le voy a perder la precisión que tiene. Entonces, para hacer la serie de las llantas, la producción, necesito contar con otro taladro diferente de otras características. Primero, un taladro del menor porte, por un tema de seguridad. Un taladro con la potencia y el torque requeridos para hacer los agujeros del diámetro que yo necesito, pero que sea práctico, que si se engancha la mecha no me arrastre todo, porque de otra manera yo tenía que estar bloqueando esto en la mesa y corriéndolo agujero por agujero. Es muy impráctico. Yo necesito poder ir rotándolo a mano, ir encajando la mecha en cada orificio en forma práctica, rápida, ágil y segura. Con lo cual, el taladro que tengo allá, la agujereadora fresadora esta, primero que no la quería usar para eso, por un tema de integridad de la máquina. Ya les digo que es una máquina de precisión. Sobre todo se le hizo un trabajo muy fino hace unos años de ajuste del usillo. Se pasó de una máquina de precisión decimal a una máquina de precisión centesimal. Se le hizo cromoduro, se le rectificó el cilindro a la centésima de milímetro, etc. Bueno, se hizo un trabajo
yo diría milésima de milímetro, más que nada, pues se hizo con una brunidora especial en una casa de rectificado, una de las mejores que hay acá en mi ciudad. Entonces, insisto, esta máquina primero que no la quería usar para producción. Para hacer un juego de 6 llantas voy a hacer alrededor algo más de 1000 agujeros, porque los agujeros se hacen en varias etapas, después hay que avellanar los bordes de un lado o del otro, hay que hacer los conos donde va la tuerca original del Land Rover, o sea, los conos igualmente posiblemente los haga con esta máquina porque son 5 por llanta, no es para tanto, quizás esta máquina es más especializada para eso. Pero insisto, no quería utilizar esta máquina para esa producción. Aparte, esta máquina de engranajes, esta máquina es muy potente. O sea, necesitaba algo para poner y sacar, girar. Entonces necesitaba una máquina más chica. El problema de estas máquinas, yo tengo esta máquina que es BTA, la compré en el año, estamos en el 2023, en el año 2000, si mal no recuerdo. Tiene 23 años, está en muy buen estado. Es una máquina que si la comparo con las que venden ahora chinas, esta máquina es un reloj suizo. Digo eso porque tiene mucha precisión, el usillo no tiene juego después de 23 años, está bien que no tiene tanto uso, pero la tengo hace 23 años y la he usado para hacer todo tipo de trabajos. Es una máquina que es un relojito en cuanto a la calidad constructiva, en cuanto a los huelgos, pero tiene un problema, es muy limitada de potencia. Tiene motor de medio caballo monofásico y el usillo es justito en tamaño. Es decir, es una máquina que yo no la puedo hacer crecer en potencia el día de mañana para hacer agujeros más grandes. Por ejemplo, si quiero agarrar una mecha copa de 100 milímetros no me la va a tirar, se va a frenar el motor. El otro tema son las correas. Las correas son perfil Z o perfil O, que es un perfil también, está, digamos, relacionada para este motorcito. Nada más que eso. O sea, es una máquina limitada. Me viene al pelo justamente para las llantas. Para la llanta me viene al pelo porque es lo que necesito. O sea que no voy a superar la capacidad de esta máquina, para la llanta me viene bien. El problema, tanto de esta máquina como de todas las chinas que vi, porque estuve dando muchas vueltas con el tema, yo quería comprar una máquina nueva, y compré una máquina nueva, y después les cuento qué pasó. El problema es que estas máquinas son muy poco rígidas. Una cosa es la resistencia, la rotura de una pieza, de un elemento, en este caso de los componentes de esta máquina, y otra cosa es la rigidez. Resulta que esta máquina, cuando uno hace fuerza del volante para presionar la mecha sobre la mesa, se flexiona la mesa para abajo, se flexiona mucho. Entonces, ¿qué hice? Le hice un apoyo, un segundo apoyo a la mesa, agarrado de acá, desde abajo, regulable, para darle rigidez a la mesa y que la mesa deje de tener este movimiento, porque en realidad esto trabaja en voladizo. Es normal que se flexione para abajo cuando el material no es generoso. Acá tenía que tener un apoyo mucho más grande abajo, pero no lo tiene. Entonces, le hice ese apoyo que no lo tengo acá a mano, porque en realidad hice algo improvisado para probar, y resulta que se seguía sintiendo la falta de rigidez. ¿Cuál era el problema? La columna. La columna original es esta, no llega a 2 milímetros de pared, en realidad 2 milímetros nominales, pero midiéndolo con calibre, estamos en 1,9. Miren lo que es esto, no pesa nada, lo tengo acá, lo levanto con una mano. Esta es la columna de estas máquinas. Y son iguales a las de todas las máquinas chinas que se venden ahora. Algunas, un poco más potentes, tienen un poquito más de diámetro. Estamos hablando, esta es una columna de 70 milímetros, hay de 72, hay de 80, no más que eso. Son todas caño, inclusive es un caño, no se ve en el video, pero es un caño con costura, torneado de afuera. Entonces, este era el problema principal de la falta de rigidez de la máquina. Y el otro problema es justamente donde apoya la columna, en la base. Esta base es una cáscara de huevo. Y esta base es gruesa al lado de las que vienen ahora. Las que vienen ahora son iguales, pero más finitas todavía. Lo que hacen los chinos, digamos, ahorran todo lo que pueden en materiales. O sea, yo lo que digo, esta máquina china, esta en particular, la manufactura es excelente. Las terminaciones, los huelgos, es una máquina de muy buena calidad, pero limitada en prestaciones, en lo que es potencia, que está bien, tiene que ver con el tamaño de la máquina, no con la calidad. Y lamentablemente no tiene ningún tipo de rigidez. Ni en la base, por ejemplo acá, este cabezal es la parte más pesada de toda la máquina. Cuando tenemos una columna acá, con la altura que tiene la máquina, esto se flexiona así y se mueve de acá. La misma capa esta se empieza a mover y la máquina queda vibrando, queda moviéndose así.
Entonces, ¿qué pasa? Yo al ver esto, me decido a comprar una máquina nueva, ya que se justificaba con el trabajo que estaba haciendo. Miré muchas chinas, inclusive más potentes, con motor de 1 caballo, por ejemplo, estas de medio caballo, de 1 caballo, 3/4 de HP, hasta de 1,5. Máquinas, todas parten del mismo cabezal, es lo mismo, lo que cambia es el husillo, que tiene un mandrilado más grande, y le ponen un husillo un poquito más grueso, pero digamos, básicamente la base es la misma. Hablando de bases, esta base es exactamente la misma, esto es exactamente lo mismo. Cambian los mecanizados para a lo mejor meter una columna de 80 milímetros y no de 70 como esta, pero es lo mismo. Bueno, ninguna de estas chinas me convenció. Me pongo a investigar, a averiguar, y me decido comprar al más del doble de precio una máquina de industria nacional. Es prácticamente lo único que se fabrica en el país hoy en día. Antes había muchas fábricas, ahora no las hay. Una máquina hermosa conseguí, muy rígida, tenía la columna con por lo menos tenía, yo la medí, o sea, 80 milímetros de diámetro exterior y tenía más de 10 milímetros de pared, digo más porque abajo tendría 15 seguro, es una columna fundida, la base pesada, una máquina de 100 kilos, con perfiles de correa A, o sea, perfil más grande, son máquinas que soportan motores de 1 caballo y medio como nada, cono Morse 2, diámetro de la pinola creo que era, si este es 40, el otro era 50 o 60, mayor recorrido de husillo. Bueno, una máquina hermosa. La compré, me llegó con un montón de defectos de fabricación. O sea, una máquina hermosa de diseño, mal hecha. La devolví a la fábrica, esperé alrededor de 20 días, 25 días, 30 días, diría yo, estuve un mes entre que la máquina se fue, la entregaron en la fábrica en Córdoba, volvió. Bueno, la que me llegó, que teóricamente iba a ser una máquina mucho más cuidada y mejor hecha que la anterior, bueno, era peor. Habían corregido 2 o 3 vicios que tenía la anterior, pero en general toda la terminación y toda la manufactura de la máquina nueva que me mandaron era peor que la anterior. Inclusive lo más grave es que tenía mucho juego, acá en la pinola del husillo, esto cuando sale, tenía muchísimo juego, inclusive comparándolo con esta, tenía 4 veces más juego que esta. Esta tiene apenas 1/10 de milímetro, que es normal en una agujereadora, no es una fresadora de precisión. Imagínense, al poner un mandril acá, más una mecha que llega hasta por acá, el juego que tenía acá en la punta, o sea, era de varios milímetros. Esto es lo que no podía haber negociado nunca. Podría haber aceptado algunos temas estéticos, de terminación, por ejemplo, este capuchón, el otro era fundido en aluminio, que era una belleza, no cerraba bien, estaba medio torcido, bueno, son cosas estéticas, pero lo de la pinola, el juego de la cremallera, era algo que no podía negociar. Lamentablemente me vino mal esa máquina de nuevo, a devolverla otra vez, gasté fortuna en fletes, porque todos los fletes me tuve que hacer cargo yo, son máquinas de 100 kilos, que van en un pallet. Eso salió terriblemente mal, y me encuentro 2 meses después de haber iniciado esa odisea, en foja cero, sin máquina, y no tengo qué máquina comprar, no tengo que comprar, salí a comprar máquina y no hay nada que me convenza. Si compro otra china más grande es lo mismo que esto, es más o menos lo mismo, ya tengo esto. También traté de buscar máquinas de engranajes, pero las máquinas de engranajes ya tengo aquella, como les decía hoy, ya tengo esta. Quería una adicional para usarla para producción y esta dejarla como precisión, porque como les decía yo, esto no tiene ni una centésima de juego. Con la pinola afuera, poniéndole el comparador, eso es cromoduro hecho, es la única máquina de este tipo del mundo que tiene cromoduro puesto ahí. En este tipo de máquina estoy hablando, no estoy hablando de una fresadora industrial, de las fresadoras de torreta, ¿no? Que son una belleza. Esta máquina es para precisión, para trabajos de precisión, trabajos de fresado, y no es para producción. Entonces digo, bueno, me compro otra máquina de esas o similar. Lo que pasa es que las máquinas de ese tipo no me cumplen con las condiciones que yo necesito que tiene esta máquina, que es justamente segura por el tema de la limitación de potencia y de torque, porque insisto, yo no puedo estar agarrando una morsa y fijando las llantas por cada agujero que haga, porque las agujereadoras, o sea, cuando se hace producción en serie, la idea es ir rotando y encajando la mecha en cada punto, hacer los agujeros en forma rápida, ágil. Esas máquinas de engranaje no cumplen con eso. Entonces, sí, me sigue faltando una máquina de alto torque para hacer agujeros el día de mañana
de grandes diámetros, aunque los puedo hacer con aquella, o sea, la capacidad de trabajo mía no está disminuida porque con esa máquina hago todo. Simplemente, si mañana tengo que hacer 1000 agujeros de 50 milímetros de diámetro, no los voy a hacer con esa porque no la quiero gastar, la voy a hacer con alguna otra máquina que consiga. Ahora, si tengo que hacer 3 o 4 agujeros, 10 agujeros de diámetro que sea, los hago con aquella, o sea, la capacidad de trabajo la tengo. Ahora entonces, en vista que estoy en foja cero, después de 2 meses de haber lidiado con, tratado de comprar una máquina nueva, de mejorar el equipamiento del taller, con la mala experiencia que tuve, tenía que seguir avanzando porque necesito, ya esto lo tengo hace 20 días, 30 días ya listo para agujerear. Me demoré al hacer esto porque estuve ocupado con la agujereadora, pero no podía seguir esperando hasta que resuelva el tema de qué agujereadora comprar y encima después adaptarla a las llantas, porque encima hay que agrandarles la mesa, porque ninguna agujereadora trae una mesa de semejante tamaño para apoyar las llantas. Bueno, entonces me decidí a ir a lo práctico y a resolver ahora a corto plazo, y a largo plazo veremos qué hacemos. ¿Qué hice? Mandé a cortar una placa de media pulgada, que es esta, que ya está preparada, que esta placa va a ir acá arriba para rigidizar la base directamente. Después la van a ver puesta. Queda muy, pero muy bien. Ahora ya va a ser otra cosa. Todos los tornillos con cabeza fresada, sí, sigo conservando este plano, aunque no le hice las ranuras de ajuste, porque yo jamás tuve que poner una morsa acá en la base, jamás tuve esa necesidad, siempre lo usé con la mesa. El día que tenga que agarrar algo acá, le haré las ranuras. Ahora no quise porque me prima el tiempo ahora. Ven, la base esta va acá arriba. Por suerte, este pedestal es muy rígido y muy fuerte, lo cual me habilitó a reemplazar este caño, si se puede. Esto no merece ser llamado columna, esto es una falta de respeto. Directamente lo que hicimos fue un macizo de acero 1045 que, repito, lo tuve que mandar a tornear, que me han hecho un trabajo extraordinario en Taller Mecánica Furia. La verdad el trabajo fue extraordinario, insisto, parece rectificada y es maciza. Sí, ya sé, es una locura que sea maciza, es una barbaridad, es demasiado, lo entiendo y estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? Lo ideal hubiera sido poner un schedule. Lo que pasa es que el schedule me iba a tardar. Acá a nivel local no se consigue, yo necesito un schedule XXS para tener la pared que yo necesito, porque vienen con mayor diámetro exterior, hay que tornearlos también, y los comunes me iban a quedar con poca pared también. El schedule vale más del doble que este macizo, o sea que si hablamos de costos es más barato esto. El schedule para tornearlo y ponerlo entre puntas había que hacerle una tapita acá, clavarla para ponerla, digamos, era más laburo de mecanizado. Y a mí me primaba el tiempo, o sea, para mí lo tenía que resolver rápido. Entonces fui a lo práctico, esta vez no es lo ideal en cuanto a diseño, pero fui a lo práctico, compré un macizo, lo hice tornear, en 2 días lo tengo terminado, en el día diría yo, lo compré el lunes, el martes ya lo tenía hecho. Por suerte quedó espectacularmente bien, y convengamos que un macizo siempre va a ser más rígido que un hueco, por más pared que tenga. Está bien, la diferencia no va a ser tanta, pero el macizo va a funcionar mejor que el hueco, y en realidad tengo una diferencia de peso de 14 kilos, o sea, está bien, en porcentaje bastante, es decir, este pesa 34 kilos contra 20 que iba a pesar el otro. Pero estamos hablando de una máquina estática que va a estar en un rincón. Le voy a bajar el centro de gravedad a la máquina, porque digamos, originalmente lo más pesado es esto que está arriba del todo. El resto no pesa, esto no pesa, la base no pesa. Ahora le estoy metiendo unos 15 kilos con esta placa, más 34 kilos acá, cuyo centro de gravedad de esta barra está a la mitad. Con lo cual, entre esto y esto, estoy bajando el centro de gravedad de la máquina y va a ser más estable. O sea que el peso, que sea bienvenido, no pasa nada. No es un auto, no es un avión que tiene que volar, no es algo que uno tiene que llevar en una mochila en las espaldas. Es una máquina que se va a plantar en un lugar y no se va a mover más. De hecho, esta máquina pesa 380 kilos. Y esa columna, si bien es hueca, esta sí debe tener 3 centímetros de pared o 4, es prácticamente maciza, y tiene 115 milímetros de diámetro. Esto es una barbaridad. Por eso la máquina tiene las prestaciones que tiene. Así que, emulando aquello de alguna manera, estamos haciendo esto.
Ahora la voy a empezar a armar, después le voy a mostrar cómo va a quedar terminada. Pero bueno, lo que sí va a quedar una máquina, como digo yo, un reloj suizo, porque este cabezal es muy bueno, de muy buena calidad, está en perfecto estado, no tiene juego, no tiene nada. Va a quedar súper rígida, que es lo que yo necesito para tener precisión en estos agujeros de las llantas. Me sigue sin convencer la mesa, porque si bien la mesa ya tengo un disco de ampliación, esta mesa está agrandada, que esto es postizo y va a ser temporal solamente para apoyar la llanta. Después va a quedar la agujereadora, va a quedar con su mesa original, así como está. Tengo ese tensor abajo, un tensor no en realidad porque trabaja al revés, trabaja la compresión, es un apoyo para rigidizar la mesa que funciona bien y me va a cumplir con su trabajo extraordinariamente bien, pero es algo que a futuro, por ahí si esta máquina me la quiero quedar, tendría que darle una vuelta de tuerca para que quede más estético. El tema del tensor, que ya les digo, lo hice para probar, funcionó y así quedó y así lo voy a usar ahora. Tensor, un apoyo regulable, con una varilla roscada que tenía, un hierro ángulo que tenía, fue la forma más práctica de hacerlo. A futuro podría llegar a considerar la posibilidad de fabricarme alguna mesa o hacerle algún sistema alguna estructura inferior para rigidizarla, si es que vale la pena. Lo que veo acá es que voy a tener ahora una columna súper rígida, una base súper rígida, con una mesa que va a flexionar si no le pongo el apoyo abajo. Eso es lo que veo, digamos, como que estamos reforzando por un lado, pero en forma permanente, porque la columna es permanente, pero la mesa, si no le pongo el apoyo abajo, va a ser una mesa que va a flexionar bastante, que es lo que no me gusta. Y por último, insisto, le he metido energía, tiempo y dinero a una máquina que es limitada en cuanto a prestaciones, que eso es otra cosa que no me terminaba de convencer, pero insisto, para diámetro de agujeros de hasta 16 milímetros va perfecto. Yo con las llantas estoy abajo de eso, salvo los de los 5 de rueda que estamos en 18, pero también los tira bien, ya he probado. En realidad esta máquina le he metido en el cono Morse 2 una mecha de 22. Le hice un agujero previo de 3 milímetros y hice el agujero de 22 con esto. O sea, hasta 22 milímetros se ha agujereado, pero digamos, lo que voy que es una máquina que no puede hacer esos agujeros de 22 milímetros de esa manera, en una placa de media, por ejemplo. No puedo hacer eso si tuviera que tener una repetitividad de 100 agujeros, porque termino quemando el motor. Y si pongo un motor más grande, termino rompiendo el husillo porque no le da la resistencia. La calculé, la resistencia de la espiga es muy baja, digamos. La espiga, que es la que transmite el torque, el movimiento rotacional al husillo, es del diámetro de una lapicera Bic, o sea que es muy limitada, o sea, está relacionada para este motor. El día que le pongo un motor más grande, seguramente va a empezar a cortar palieres, haciendo una analogía con los 4x4 cuando le ponen motores más grandes, ruedas más grandes. Así que bueno, vamos a ver, insisto, para el trabajo que voy a hacer ahora de las llantas, me sobra máquina. Y más ahora porque insisto, lo que yo necesitaba era capacidad de rigidez más que de potencia para este trabajo específico. Me hubiera gustado igualmente haber hecho todo este trabajo y haberle metido energía, tiempo y dinero a una máquina cuyo cabezal sea un poquito más grande, como para ya tener la máquina definitiva para este tipo de trabajos. Y por último, por mencionar que en todo taller, cada máquina es para lo que es. Por eso los talleres, las tornerías completas tienen tornos grandes, tornos chicos, tornos medianos, máquinas chicas como esta, máquinas grandes. No es que uno tiene esa máquina enorme y ya puede hacer todo. Sí, se puede hacer todo, pero hay que ver con qué practicidad y con qué seguridad. Después uno cuando compra herramientas primero busca poder hacer los trabajos. Una que ya tenés la capacidad de hacer todos los trabajos, yo con este torno puedo hacer un montón de cosas, menos justo esa columna porque no me daba largo entre puntas, pero bueno. Una vez que uno ya tiene capacidad de hacer muchas cosas, empieza a comprar máquinas adicionales, no para aumentar la capacidad y las cosas que pueden hacer, sino para hacerlas en forma más práctica. Por ejemplo, este torno para hacer cosas muy chiquitas es incómodo. Que las puedo hacer, puedo hacer piezas de relojería, pero es incómodo. Tengo que estar, las inercias para arrancar y parar son otras. Ese es el tema. Pasa lo mismo con la máquina de agujerear, que me di cuenta de eso, que yo estuve a nada de comprar una de engranajes enorme, que estaba en muy buen precio, pero enorme, estamos hablando para mechas de 50 milímetros, una máquina de 600 kilos, y me di cuenta que iba a ser peor que aquella, peor que esta. Porque dentro de todo esto es una máquina de buena capacidad, pero
dentro de lo que es industrial se considera liviana todavía, porque es una máquina de, como dije yo, 380 kilos, me parece, con cono Morse 4, digamos, tiene ciertas capacidades, pero estuve a nada de comprar una máquina mucho más grande, de 2,40 metros de altura, una bestia, que para hacer esto no me iba a servir, porque iba a ser completamente impráctica, porque es necesario sí o sí agarrar todo, fijar todo la mesa antes de hacer un agujero, porque donde se enganche la mecha y empieza a girar esto, te lastima, te arranca los brazos. Entonces, justamente lo ideal para este tipo de cosas es una máquina con la potencia adecuada, pero, insisto, rigidez. Necesitaba rigidez y esa rigidez no me la daba ninguna máquina china del mercado. La única que me la daba era la que compré, que no quiero decir la marca porque no es mi intención perjudicar a nadie. Sé que la gente de la fábrica puso la mejor voluntad en la segunda máquina para mandarme la mejor máquina que pudieron hacer, pero evidentemente están teniendo un problema con la mano de obra, con la gente, no sé qué está pasando ahí, con la producción, que no pueden dar con la tecla. Una fábrica que tiene 60 años en el mercado, que son famosos por las máquinas que hacían. Yo he visto máquinas fabricadas hace 10 años atrás, eran una maravilla, acá en Bahía Blanca las he visto, las he ido a ver, las he ido a medir con el comparador, medí los huelgos, máquinas hermosas, y resulta que las que están haciendo ahora, año 2023, la verdad que parecen una caricatura o una copia barata de lo que hacían antes, lamentablemente. Pero bueno, insisto, de diseño esa máquina nacional era la única que me daba la rigidez que yo necesitaba, pero lamentablemente no me las quedé porque la calidad era, por lo menos las dos que me tocaron a mí no pasaron mi control de calidad. Así que bueno, termino al final 2 meses después en foja cero y haciendo lo que debía hacer hace 2 meses, modificar la máquina que ya tenía acá en funcionamiento, que siempre me anduvo bien, y por querer adquirir una tercera máquina, una tercera agujereadora, esta es la primera, la segunda la fresadora, me fue como me fue. Así que ahora vamos a empezar a armarla, después les voy a mostrar cómo quedó, y vamos a, bueno, iba a decir, vamos a probar y ver si realmente se obtiene la rigidez necesaria, pero no tengo dudas de eso, ya está, o sea, estamos hablando de un macizo, listo, no hay dudas. Después les muestro cómo queda al menos estéticamente, pero funcionalmente va a quedar perfecta, de eso no tengo ninguna duda. Bueno, vamos a armarla entonces.